ama como soy sin virtud. Yo adoro a aquel que dirige el vasto universo y me ha dado la promesa de que voy a estar con él. Él es el que puebla por completo toditos mis pensamientos y la mente de él me da. Él es la estrella de la mañana, el relámpago que alumbra. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta noche delante del pueblo santo, redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Hay mucha gente que parece que le tuvo miedo al Apocalipsis. Bendito sea el Señor. En el Apocalipsis a veces hay mucha gente, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que les dan miedo. Es algo que en el pueblo de Dios no produce miedo, sino produce esperanza. Cuando el Señor le revela a Juan el libro de Apocalipsis, siendo Juan un anciano y estando preso en la isla de Patmos por causa de la palabra, era un periodo duro para la iglesia. La iglesia estaba viviendo un momento muy difícil, había persecución de parte del Imperio Romano, muchos cristianos perdían su vida en el circo romano, muchos eran echados a los leones, la iglesia estaba siendo perseguida. Fue uno de los periodos de la iglesia más terribles, más crueles, porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Pero en ese momento de persecución, en esos momentos de angustia, Dios le revela a Juan, al anciano, estando preso en la isla de Patmos, le revela este libro de Apocalipsis, el cual le iba a traer esperanza a la iglesia, porque en el libro de Apocalipsis vemos el triunfo del bien sobre el mal. ¡Aleluya! Entonces, estos temas siempre los digo en las iglesias donde Dios me ha permitido desarrollar estas enseñanzas, es que esto lo predicamos nosotros por conocimiento, revelación y sabiduría. Pero esto no es que ni te salva ni te condena. Tú no eres salvo porque lo sabes, tampoco te vas a perder porque no lo sabes, ¿verdad? Sabemos que la salvación es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino de Dios. Y que hemos sido justificados en su sangre, justificados en su gracia, justificados en su amor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. De la salvación no es por obra, no es por lo que tú haces, o por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lógicamente que Él nos llama a vivir una vida de santidad, apartado del pecado. Entonces, esto lo enseñamos por conocimiento, por revelación, por sabiduría, porque el mismo Señor le dijo a la iglesia que escudriñara las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y porque también el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le escribía a Timoteo diciendo: haciendo estas cosas, estudiando la palabra, te salvarás a ti mismo y también a otros. Hay algo que es un principio doctrinal de la teología, y es que el conocimiento doctrinal nos protege del error. Más ahora que estamos viviendo, si en el año 100 después de Cristo, cuando el libro de Apocalipsis es revelado a Juan, la iglesia estaba viviendo un momento duro, déjame decirte que el momento que estamos viviendo nosotros no es menos duro y peligroso que el momento que vivió la iglesia en los tiempos de Juan. Aunque hoy en día no nos persigan, no nos echan a los leones del circo romano, déjame decirte que estamos viviendo una época muy peligrosa, porque la apostasía crece a pasos agigantados y porque el mismo Señor Jesucristo dijo: si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Por eso él mismo dijo: mirad que nadie os engañe. Así que el momento que estamos viviendo nosotros como iglesia de hoy en día no deja de ser un tiempo difícil y peligroso. Quiero que te pongas sobre tus pies, vamos a orar, vamos a poner este seminario en la mano del Señor. Padre Dios del cielo, te damos gracias. A ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es la alabanza.
Primero es el rapto de la iglesia. Cristo va a levantar su iglesia de esta tierra. Luego en su segunda venida, pues nosotros regresaremos también con Él. Entonces nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. Además, en el libro de Apocalipsis no aparece la palabra anticristo, sí aparece en las epístolas de Juan. En Apocalipsis no se le llama anticristo, Juan lo llama la bestia, debido a que su naturaleza diabólica, perversa, Juan lo compara con una bestia. El apóstol Pablo enseña a la iglesia en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dijo algo clave, dijo: el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay algo que a la presente lo detiene. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del misterio de la iniquidad, hace 2000 años, más de 2000 años que se escribió esto, y el Espíritu Santo decía a través de Pablo que ya estaba en acción, es decir, que ya estaba trabajando. El misterio de la iniquidad no es más que la plataforma del gobierno del anticristo, el establecimiento del nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo que va a regir la tierra, que va a gobernar la tierra una vez que Jesús de Nazaret levante su iglesia de esta tierra. Entonces, esto es algo que no se va a formar en un par de años, no es algo que no se va a establecer en un par de días, es algo que no se va a establecer en estos últimos 10 años. Hace más de 2000 años el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo para escribir que ya está en acción, ya está trabajando. Antes de que Jesucristo se manifestase en Israel, hubo un hombre llamado Juan, el cual preparó el camino. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. El ministerio de Juan, ¿cuál fue? El preparar el camino para la manifestación del Mesías. Ese fue el ministerio de Juan. Recuerden que la semana pasada tuvimos acá unos hermanos dando una conferencia acerca de preparando el camino al Señor. Ahora para la segunda venida, que es la iglesia, ¿verdad? Preparando el camino del Señor. Pues el diablo todas las cosas de Dios las imita. Así como hubo un Juan el Bautista, un ministerio que introdujo, que sirvió de plataforma para el lanzamiento del ministerio del Cristo, del Mesías, asimismo el reino de las tinieblas tiene el misterio o ministerio de la iniquidad, el cual está trabajando hace más de 2000 años, hace muchos años, que viene trabajando, preparando el camino para la manifestación del gobierno del anticristo, el establecimiento del nuevo orden mundial. En la vida nada pasa por casualidad. Absolutamente nada de lo que acontece en esta tierra pasa por casualidad. Oiga bien, nada de lo que sucede en el reino de la luz, ni nada de lo que sucede en el reino de las tinieblas pasa por casualidad. Todo está fríamente calculado, todo no es más que el cumplimiento de algo que ya fue trazado. El Papa Francisco I fue coronado como Papa el 13 de marzo del año 2013. Tiene 76 años. Si usted suma 7 más 6 da 13. Curioso que Apocalipsis capítulo 13 habla de las dos veces. Curioso que esta conferencia la estamos dando 6 y 7 de abril, que sumado da el número 13. Y no es casualidad. Aquí hemos predicado en varias ocasiones que los números juegan un papel importantísimo en las Sagradas Escrituras, tanto para el reino de la luz como para el reino de las tinieblas. Los números tienen un significado especial. El número 13 es el número
no son más que el misterio de la iniquidad que habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La masonería reúne a todos los potentados de la tierra, a los dueños del dinero, del billete, los manejan todo el dinero del mundo, son los dueños de los bancos, los controlan las telecomunicaciones, dueños de todas las multinacionales, la masonería. Usted sabe que según la tradición católica, la Virgen de Fátima se le apareció a unos niños pastores el 13 de mayo de 1900, no me acuerdo, allá en Fátima, Portugal. Y siempre usted ve el número 13. No fue casualidad que a Francisco I lo coronaron ese día, 13 de marzo del año 2013. Los masones le son fieles a sus números. Ellos adoran el número 13 porque para ellos simboliza el sol y las 12 constelaciones, que son los 12 signos del zodiaco: Cáncer, Géminis, Leo, Tauro, Escorpión, etcétera, etcétera. En el billete de $1, usted tiene un billete de $1, usted puede ver en la parte de atrás del billete de $1 que hay muchos números 13. Hay una pirámide que tiene 13 columnas o 13 hileras de ladrillos. Un águila que en una pata sostiene 13 flechas y en la otra una rama con 13 hojas. Encima del águila hay 13 estrellas. La bandera de los Estados Unidos de América tiene 13 líneas o 13 franjas. Y la historia va a decir que simbolizan las 13 originales colonias. ¿Y por qué cuando fundaron Estados Unidos fundaron primero 13 colonias? Porque cuando lo fundaron estaban pensando en establecer el nuevo orden mundial. Si bien nos han enseñado la historia que los fundadores de este país venían pastores cristianos evangélicos, pues déjame decirte que ahí también venían masones, Freemason, camuflados, y que el objetivo de ellos no era más que fundar o establecer el nuevo orden mundial. En el mismo billete de $1, en la parte de atrás, usted va a encontrar una leyenda en latín que dice Novus Ordum Seclorum, nuevo orden de los siglos. Porque cuando lo hicieron pensando en el gobierno del anticristo, en establecer el nuevo orden mundial. Entonces no fue casualidad que el Vaticano escogiera este día, no es casualidad que la palabra Papa argentino tiene 13 letras. Nada es casualidad en esta vida, nada de lo que pasa ni en el reino de la luz ni en el reino de las tinieblas sucede simplemente por casualidad. Todo tiene un plan, todo tiene un objetivo. En el antiguo Egipto, ellos veneraban a 3 dioses que eran Isis, Horus y Osiris. Usted ve también en la parte de atrás del billete de $1, por aquí tengo uno. Si alguno quiere verlo, te lo presto, pero me lo devuelve. También ve en la pirámide donde están los 13 escalones, también veo un ojo en la parte de arriba, que es el ojo de Horus, que es uno de los dioses egipcios, que es una de las divinidades egipcias, Isis, Horus y Osiris, y que ellos los representaban con los colores blanco, rojo y azul. Por eso usted ve el color blanco, rojo y azul en la bandera de muchos países. ¿Verdad? Que muchos países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Chile, Costa Rica, etcétera, etcétera, muchos países en el mundo usan los colores blanco, azul y rojo. Es porque sus fundadores estaban rindiéndole honor a las 3 divinidades egipcias, Isis, Horus y Osiris, porque estaban pensando en establecer el nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos. También en muchas banderas de nuestros países usan el símbolo de la estrella de 5 puntas o
o el símbolo del pentagrama. La estrella de 5 puntas o el símbolo del pentagrama simboliza la cabeza del macho cabrío, los 2 cuernos, las 2 orejas y la barba. El macho cabrío o el Baphomet es la forma satánica la cual adoran los masones. Los masones no lo llaman Satanás, no lo llaman diablo, no lo llaman Belcebú. Los masones le llaman Baphomet, el macho cabrío. Entonces, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 13 de las 2 bestias. Nosotros sabemos que es el anticristo y el falso profeta. Yo quiero hacer un paréntesis en Apocalipsis y vamos a ver un pequeño seminario, 2 seminarios por el precio de uno, acerca de lo que es la guerra espiritual. Entonces vamos a leer Apocalipsis ahí en pausa y vamos a meternos en la guerra espiritual, la cual nos va a ayudar a comprender un poco lo que es la apostasía, que es lo que da inicio a la última era. Acuérdense que el apóstol Pablo, o mejor el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dijo algo. Cristo no vendría sin que primero se manifestase la apostasía y el hombre de pecado. Entonces vamos a hacer un paréntesis en esta explicación del Apocalipsis y vamos a ver un pequeño seminario de guerra espiritual. Así les pido que busquen su Biblia, el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 y 2 de Corintios 10, 4. Efesios capítulo 6 verso 12. Dice así la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bendito sea el Señor. 2 versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la guerra espiritual. Si usted no lo sabía, usted es un soldado de Jesucristo. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos saben que son soldados de Jesús? ¿Cuántos saben que el soldado está en guerra? Que es un tiempo en el cual la iglesia está en guerra. Que usted forma parte del ejército de Dios. Y que, ¿cómo tiene que estar el soldado? ¿Cómo debe estar un buen soldado? Preparado. Pues, si usted no lo sabe, hermano, usted está en guerra. Estamos en guerra. No contra sangre y carne. Tenemos una guerra, una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. El ejército de Dios contra el reino de las tinieblas. Estos 2 versículos que acabamos de leer en Efesios 6:12 y en 2 de Corintios 10:4 nos habla de que la iglesia de Jesucristo está librando una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que para destrucción de qué? La lucha sí era contra sangre y carne. En el Antiguo Testamento ellos sí tenían una guerra física, una guerra material. Israel luchaba contra los filisteos, contra los jebuseos, contra
Las batallas que tenían en el Antiguo Testamento, aunque eran físicas, aunque eran materiales, aunque eran con espada, aunque eran con jabalina, aunque eran contra sangre y carne, eran tipo y figura de la lucha espiritual que estamos sosteniendo hoy en día. Yo le invito a buscar en su Biblia Primera de Samuel 17:40. Primera de Samuel 17:40. Estamos en Apocalipsis, ya viene, no se apure. Recuerden que esta conferencia la tenemos el día de hoy y mañana, la segunda parte. Primera de Samuel capítulo 17 verso 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Este es uno de los enfrentamientos más famosos que ha habido en la historia. Esta pelea ha sido más famosa que todas las peleas que hizo Mike Tyson. Esta pelea ha sido más famosa que todas las peleas que hizo Sugar Ray Leona. Esta pelea ha sido más famosa que todas las que hizo Mano de Piedra Durán. Esta ha sido una de las batallas de los siglos. El enfrentamiento entre David y Goliat. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, dice que David va al arroyo y toma 5 piedras lisas y las echó en su saco pastoril. Y siempre nos hemos preguntado, ¿y por qué David tomó 5 piedras y con una sola mató a Goliat? Bueno, ustedes escucharon el año pasado, recién llegamos nosotros acá al ministerio, el pastor Alexis González pues nos daba una enseñanza sobre el significado de estas 5 piedras. En el plano espiritual, estas 5 piedras tienen mucho significado. Podríamos durar toda la noche, días enteros predicando no más de las 5 piedras. Pero yo te voy a decir la razón más sencilla por la cual David tomó 5 piedras. ¿Por qué no tomó una sola? Si una sola fue suficiente para matar a Goliat, ¿por qué no tomó 2? ¿Por qué no tomó 3? ¿Por qué tomó 5? Ustedes dirán los 5 ministerios. Ok, tienen mucho significado las 5 piedras. Pero la razón más sencilla o en la cual yo me quiero enfocar está en 2 de Samuel 21:15 y en 1 de Crónicas 20:4. Y era que Goliat tenía 4 hermanos. O sea que eran 5 gigantes. David, inteligente, estrategia militar, yo agarro 5 piedras, una para cada gigante. Solo mató 1. A los otros no los mató. Más adelante vamos a ver que los mataron sus hombres. David solo mató 1 cuando David estaba viejo, por poquito, por esto, por un chin, como dicen los dominicanos, un gigante de estos casi le quita la vida. Por poquito, uno de estos gigantes casi le quita la vida a David. Y tuvo que venir un familiar suyo, un nacido en su casa, a matar al gigante. Porque demonio que tú no venzas, enemigo que le dejas a tus hijos. Obra de la carne que tú no venzas, que tú no mates, que tú no dominas, enemigo que le dejas a tus hijos. Si usted no puede vencer uno de esos gigantes contra los cuales batalla el cristiano, tus hijos tendrán que luchar contra él. Y a su nombre. David versus Goliat. 1 de Samuel 17, del 50 al 51. La palabra Goliat en hebreo significa desnudar, llevar cautivo, tomar cautivo, llevar a cautividad. Usted puede conseguirlo en el
diccionario hebreo. En el Strong, concordancia bíblica, está el significado de los nombres, ¿verdad? En hebreo, Goliat significa desnudar, llevar cautivo, exiliar, llevar en exilio. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, aunque físicamente estaban desnudos, no se avergonzaban, no conocían que estaban desnudos, porque la gloria de Dios los cubría. Por eso ellos no se avergonzaban. Cuando en el capítulo 3 cayeron en desobediencia, cometieron el delito de alta traición contra la Suprema Corte de Justicia del Universo, el diablo les desnudó de la gloria de Dios. La gloria de Dios que les cubría fue quitada de ellos. Entonces, avergonzados, hicieron hojas de higuera porque conocieron que estaban desnudos. Mientras la gloria de Dios te cubra, nunca vas a ser avergonzado. Mientras la gloria de Dios esté sobre ti, nunca vas a conocer la vergüenza. Eso significa la palabra Goliat, desnudar, llevar cautivo. Eso fue lo que hizo la serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Les desnudó de la gloria de Dios. Tomó cautiva su alma, tomó cautivo sus pensamientos. Entonces conocieron que estaban desnudos, fueron avergonzados. Entonces tomaron hojas de higuera y hizo Adán un pantalón para él y una falda para Eva. Hizo delantales. Bendito sea el Señor. Y después Dios tomó y lo vistió con pieles de animales, entonces hizo un pantalón para Adán y una falda para Eva. La Biblia dice que hizo 2 túnicas. Bendito sea el Señor. No sé si la túnica de Adán era más grande que la túnica de Eva, pero Dios los vistió con túnica. Y eso espiritualmente tiene mucho significado. Sabemos que sangre inocente fue derramada para cubrir al hombre pecador, ¿verdad? Tipo y figura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Entonces, Goliat significa desnudar. Goliat significa llevar cautivo. A Goliat lo venció David. Y David en hebreo significa amor de padre, amado de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que venció al Goliat fue David. Lo que venció al diablo, que quitó la gloria de Dios del hombre, que desnudó los sentidos espirituales del hombre, que tomó cautivo sus pensamientos, fue el amor de Dios al enviarnos a su Hijo y al hacerse él carne, semejanza de pecado, como está escrito en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Apláudalo fuerte, que es para Dios, no me aplaudan a mí. Y a su nombre. Gloria. Segundo enfrentamiento, por eso le pedí a la hermanita Quineré que cantara esa canción, ¿verdad? No es casualidad. Ese gigante se va para el suelo. Para que lo sepan los filisteos, ese gigante ya se fue para el suelo. Usted sabe que a Jesucristo lo sacrificaron en el monte Gólgota, en la montaña de la calavera. Allí lo levantaron en una cruz. Nosotros sabemos que el monte Gólgota es el mismo monte Moriah que está en las afueras de Jerusalén, en el mismo monte donde Abraham una vez tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio
sacrificio. Allí en el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham, detén tu mano, ahora conozco que eres un hombre de fe. En ese mismo lugar nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Pero dice que en la montaña de las calaveras, y me puse a investigar por qué le llamaban la montaña de las calaveras. Y dice una tradición judía, usted sabe que David venció a Goliat, le cortó la cabeza y se la llevó a Saúl. Según una tradición judía, la calavera esa de la cabeza de Goliat fue enterrada ahí en esa montaña. En la montaña donde fue enterrada la cabeza de aquel gigante que venció David, allí el Señor Jesucristo, el Hijo de David, venció a Satanás, triunfando sobre él en la cruz. Bendito sea el Señor. Segunda de Samuel 21, 15 al 22. Vamos a pedir al hermano Felisario que nos lo lea. Segunda de Samuel 21, 15 al 22. Recuérdense que estamos en Apocalipsis, que estamos haciendo una breve introducción de guerra espiritual para centrarnos en el tema de la apostasía que nos va a llevar al capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Xarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aleluya. Otra segunda guerra hubo después en Gob. Amén, ya, dejémoslo ahí. Amén, gracias. Bendito sea el Señor. Isbi-Benob, dice la Biblia que atacó a David, que David estaba cansado. Para que usted sepa que los líderes también se cansan. Para que usted sepa que los pastores también se cansan. Bendito sea el Señor. David estaba cansado, sostenía una lucha, y vino este gigante Isbi-Benob con una espada nueva. Cuando David era un joven fuerte, no lo atacó este gigante. Este gigante lo atacó cuando ya era un veterano de guerra, cuando ya había librado muchas batallas, cuando ya llevaba mucho tiempo en el Evangelio. Este gigante no te ataca cuando eres nuevo, cuando estás en lo que algunos llaman el primer amor, que es siempre, que nunca tiene que perderse porque es siempre. No puede haber un primer amor, un segundo amor y un tercer amor. Pero digamos que cuando estás como que recién convertido, quieres venir temprano, quieres venir a todos los servicios, quieres estar en todos. Cuando ya llevas tiempo en el Evangelio, ya como que llega el tiempo en que te sientes un poquito cansado, un poquito fatigado. Esto le pasó a David. Este gigante no lo atacó cuando era un joven, lo atacó cuando ya estaba viejo y cansado. Y con una espada nueva, el diablo siempre va a buscar nuevas armas con que atacar. El diablo siempre anda buscando nuevas estrategias con que atacar. Este gigante no lo venció David, lo venció un joven. Cuán importantes son los jóvenes en la iglesia. Cuán importantes son aquellos jóvenes que no solamente están librando sus propias batallas, sino que también están pendientes a las batallas que están librando los líderes.
Abisaí sostenía su propia batalla porque él no estaba en la guerra ahí de espectador solamente mirando. Abisaí también estaba luchando, estaba sosteniendo su propia lucha, estaba sosteniendo su propia batalla. Pero él pudo ver que a su líder lo atacaba un gigante con una espada nueva. A veces los jóvenes tienen más visión para ver las nuevas armas que usa el enemigo. Y no solamente libró su propia batalla, sino que fue en ayuda de su líder. Jóvenes, ten los ojos abiertos de las batallas que están librando los líderes. Porque así como este joven Abisaí fue en ayuda de David, así tú ayuda espiritualmente en guerra de oración a tus líderes. Los jóvenes tienen más visión para discernir las nuevas armas, las nuevas estrategias que usa el enemigo. A este gigante Isbibenob en hebreo significa sentarse, estancarse, emboscada. El diablo va a querer sentar, va a querer estancarte, va a querer tenerte sentado, va a querer tenerte estancado, va a tratar de hacerte emboscadas a tu vida, de tenerte sentado para que no avances, para que no crezcas. Eso significa Isbibenob en hebreo, sentarse, estancarse. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria. A este gigante lo derrotó Abisaí. Abisaí en hebreo significa padre de obsequio generoso, favor de Dios, la gracia de Dios es lo que vence al enemigo que te quiere tener sentado, al enemigo que te quiere tener frustrado, al enemigo que te quiere tener estancado. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios que vence al diablo. Y a su nombre. Tercero, segunda de Samuel 21:18, y también lo encuentra usted en Primera de Crónicas 24. Sac o Sipai, el otro gigante, versus Sibekai Usasí. El tercer gigante se llamaba Sac o Sipai. En hebreo tiene un significado parecido: limitarse, estar conforme. Eso significa Sac o Sipai. Limitarse, estar conforme. ¿Recuerdan del pasado congreso que tuvimos en el mes de octubre, rompiendo los límites? El diablo siempre te va a querer tener conforme y que seas un conformista y que no avances más. Te va a querer tener allí durmiendo sobre los laureles. Estar conforme, el conformismo. ¿Para qué vas a salir a predicar? ¿Y qué quieres tú tanta gente en la iglesia? Conformismo. ¿Pero qué vas a hacer tú abriendo más iglesias, abriendo más células? Conformismo. El enemigo siempre te va a querer que tú vivas conforme. ¿Para qué vas a comprar carros nuevos si en la cacharrita en que andas? Conformismo. ¿Para qué vas a cambiar de trabajo donde vas a ganar el doble? Quédate ahí si ahí estás bien. Conformismo. Eso significa Saf, eso significa Sipai. El diablo quiere que vivas una vida mediocre. Bendito sea el Señor. A este lo venció Sibekai. Sibekai en hebreo significa envolver, entretejer, o sea, un tejedor. ¿Qué es lo que hace un tejedor? ¿Qué es lo que hace un tejedor? ¿Cuántos han tejido alguna vez en su vida? Nadie. Toma dos hilos y ¿qué hace con los dos hilos? Los une. Los une. ¿Sabe qué dice ese letrero que está allá arriba?
¿Unidos para qué? Unidos. La unidad vence al conformismo. Y usted sabe que esa palabra unidos para que el mundo crea, la utilizamos en el reino de la luz para unirnos como hermanos, porque en la unidad está la fuerza. Pero usted sabe que también esa es una espada de dos filos, porque también la usan en el reino de las tinieblas, también la usan en la apostasía para formar algo que se llama ecumenismo. Usted no sabe lo que es el ecumenismo, es aquella doctrina que pretende unir todas las religiones del mundo en una sola, en una mega choque, la iglesia del falso profeta del Apocalipsis. Esa palabra unidos para que el mundo crea, la interpretamos nosotros es que yo me tengo que unir con mi hermano cristiano evangélico que está en la sana doctrina. Unidos para que el mundo crea, sí, pero unidos entre cristianos evangélicos nacidos de la palabra. Pero yo no tengo que hacer ninguna unidad con el catolicismo. Yo no tengo por qué hacer ningún pacto ni alianza con el Vaticano. Y aunque usted no lo crea, hay muchos pastores evangélicos que ya han hecho pacto, alianza con la gran ramera del Apocalipsis. Hay muchos pastores que ya usted lo ve en internet que han viajado a besarle el anillo al Papa. Afortunadamente ahora hay muchos pastores argentinos que han aullado como coyotes cuando nombraron como Papa a Francisco I. Hay pastores en Latinoamérica que han aullado como lobos, como chacales, como coyotes, han aullado porque nombraron a un Papa latino. ¿Y usted sabe por qué el Vaticano escogió un Papa latinoamericano? Porque la iglesia evangélica más difícil de convencer para el Vaticano ha sido la iglesia evangélica latinoamericana. Porque Juan Pablo II y Benedicto XVI se echaron al bolsillo a los musulmanes, se echaron al bolsillo a los hinduistas, se echaron al bolsillo a los taoístas, se echaron al bolsillo a los judíos ortodoxos. Entre Juan Pablo II y Benedicto XVI se echaron al bolsillo a todas las religiones del mundo y alcanzaron a echarse al bolsillo a muchos pastores evangélicos de Europa y Estados Unidos. Lo que le hace falta al Vaticano es echarse al bolsillo a los pastores latinoamericanos. Por eso pusieron un Papa latino, porque es lo que le hace falta a Babilonia la gran ramera, la madre de todas las naciones de la tierra. Es ecumenismo. Así que con esa expresión sabemos que cuando decimos unidos para que el mundo crea, nos estamos refiriendo a los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, entre cristianos, pero unidos con el catolicismo. Ahí no juega mi gallo, como dicen en Barranquilla. Y a su nombre. Gloria. Sibecai significa envolver, entretejer, unir, es la unidad, la unidad con mi hermano, la unidad entre nosotros los cristianos, la unidad entre ministros, la unidad entre pastores, la unidad importante en el pueblo de Dios. Un refrán dice que un pueblo unido jamás será vencido. Y a su nombre. Cuarto gigante está en Primera de Crónicas 20, capítulo 20, verso 5. Goliat Geteo o Lam versus el Hanán. Primera de Crónicas 25. Dice que había un gigante llamado Lammi cuya lanza era como un rodillo de telar. Lammi en hebreo significa lleno de comida. El que te roba la comida, el que te quita el alimento, ladrón del pan. Este gigante Lammi simboliza al demonio que te quiere robar la comida. La comida espiritual, que es la palabra
A este gigante lo derrotó el Hanán. El Hanán en hebreo significa Dios es amable, su gracia me cubre. La gracia de Dios te cubre cuando eres obediente a su palabra. Cuando tú eres obediente a su palabra, la gracia de Dios te cubre y el Lambi no puede venir a robarte el pan. El demonio no te puede venir a robar la provisión de Dios cuando la gracia de Dios te cubre, cuando eres obediente a su palabra. Eso significa el Hanán. Y el quinto gigante, segunda de Samuel 21:20. Vamos a pedirle de nuevo al pastor Felizardo. Y yo quiero que usted le preste mucha atención, porque de aquí hacemos la introducción a lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis. 21:20. Segunda de Samuel 21, del 20 al 22. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simei, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén. Amén. El quinto gigante tiene una particularidad, y es que no tiene nombre. Y como no tiene nombre, lo hace más peligroso que los 4 anteriores. Porque como no tiene nombre, puede camuflarse, puede tomar cualquier nombre. Se puede llamar republicano o se puede llamar demócrata. Se puede llamar católico, se puede llamar bautista, metodista, pentecostal. Puede tomar cualquier nombre, es como el camaleón que se camufla. Tiene 24 dedos. En la Biblia encontramos el número 24 simbolizando al gobierno de Dios. El número 24 simboliza gobierno. Debe llamarse también G12 o G24, ¿verdad? El gobierno de los 12 o el gobierno de los 24. El número 24 en la Biblia simboliza gobierno. Las 12 tribus de Israel, que fueron el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, el gobierno de Dios en el Nuevo Testamento. Los 24 ancianos del Apocalipsis y los 24 turnos sacerdotales que estableció el rey David. Antes de la construcción del templo, el rey David instituyó 24 turnos sacerdotales. Cada sacerdote le tocaba 1 hora entrar al altar a ministrar el incienso. Cuando Zacarías, padre de Juan el Bautista, tuvo la visión del ángel, era el turno de él, era uno de los 24 sacerdotes. Cada hora tenían que entrar los sacerdotes al día. Entonces, este gigante de 24 dedos, que no tiene nombre, que quiere imitar al gobierno de Dios, porque acuérdense que el diablo imita todas las cosas de Dios. A este gigante le pondremos por nombre apostasía. No vendría Cristo sin que primero se manifestase la apostasía y el hombre de pecado, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El misterio de la iniquidad. Así como Jesucristo es el misterio de la piedad que habla Timoteo 3:16, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en
Amén. El cual fue engendrado, no creado, fue engendrado. Algunos decían que Jesucristo es hijo de Dios y María. No, Jesucristo es hijo de Dios, porque si no, entonces María se la haríamos otra diosa, y solo hay un solo Dios. El Espíritu Santo no creó el cuerpo de Jesús en el vientre de María. Él lo engendró. Una cosa es crear y otra cosa es engendrar. Jesucristo no fue creado, Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Que María fue de buena, bendito sea el Señor, bienaventurada, y todas las generaciones la llamaremos bienaventurada. Y el día que Cristo venga, pues ella también se levantará del polvo de la tierra y recibirá la corona de justicia. Igual, ¿verdad? Tuvo un privilegio grande María, pero bendito sea el Señor. Cualquiera en el reino de los cielos seremos más grandes que Abraham, que Isaac y que María. Bendito sea el Señor, alaba lo que Él vive. Amén. Gloria a Dios. Este gigante de 24 dedos simboliza el gobierno falso del anticristo que quiere introducir en la iglesia. Oiga bien, hay un gobierno, sí, apostólico. Yo creo en el gobierno apostólico. Yo creo en el ministerio apostólico. Yo creo en la cobertura apostólica. Yo creo en el establecimiento del reino de Dios, porque eso nos enseña la Biblia. Pero hay un falso movimiento apóstata ecuménico que se ha querido infiltrar en la iglesia, y es este gigante de 24 dedos, y ese gigante se va para el suelo. Aleluya. Amén. Para que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Hay muchos falsos apóstoles y profetas y pastores hoy en día, y los hay porque la Biblia dice que los hay, y los hay porque el Espíritu Santo dijo claramente que en estos tiempos muchos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores. Así es. Y los hay porque la palabra de Dios dice que los hay, de que los hay, los hay. Amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Y hay muchos de estos falsos apóstoles y profetas en grandes ministerios, en megas iglesias, y los ve usted en la televisión, los ve usted en internet, en la prensa, en las noticias, los ve usted en enlaces, en TVN. Escriben libros y venden cientos de millones de copias. No se ha terminado el servicio y ya la gente está haciendo línea para comprar el CD y el DVD, porque déjame decirte que tienen revelación y palabra como tú no tienes idea. Pero por debajo de cuerdas meten el veneno, el engaño. Y el diablo no le dijo a Eva que era malo lo que iba a hacer. El diablo nunca te va a decir que es malo. Él le dijo, no, si vas a ser como Dios, lo que le dijo fue bueno. Entonces, no estamos diciendo que todos, porque tampoco podemos decir que todos son falsos, ¿verdad? Porque no existiera un billete falso si no existiera uno verdadero. Si no existiera un billete verdadero, ¿de dónde iban a copiar para hacer el falso? Entonces no podemos decir tampoco de que todos los que están en estas grandes iglesias y que predican en la radio, en la televisión, en internet, que salen en la prensa, que todos son falsos. No podemos decir que son todos, pero de que los hay, los hay. Y esta es la apostasía de la que habla la Biblia. Cuando hace muchos años hablamos de apostasía, nos enseñaban que eran la falda, los pantalones, el arete, la pintura, y yo no te voy a hablar de eso, porque eso no es apostasía. La apostasía de la cual habla la Biblia es satanistas ministrando en el altar, masones grado 32 y 33 en los púlpitos,
¿Y sus seguidores cómo los defienden? Y te ponen Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no te ponen el versículo que dice, el espiritual todo lo juzga y él no es juzgado. Cuando Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, se está refiriendo, no juzgues al hermano que es un verdadero cristiano, que comete errores como todo ser humano, pero es un redimido por la sangre de Cristo. A ese tú no puedes juzgar. Pero al falso profeta, apóstata, no lo juzgamos, lo denunciamos. Amén. Ay, te pones, no toquéis a mis niñas que no lo estamos tocando, los estamos denunciando. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Cuando Aarón y María murmuraron de Moisés porque Moisés tomó una mujer cusita, el juicio de Dios vino inmediatamente sobre María. Se puso leproso. Sobre Aarón no vino juicio. Y ahorita te digo por qué. Cuando Usa tocó el arca del pacto porque iba en unos bueyes y los bueyes trastabillaron y se caía el arca del pacto, Usa metió su mano y él cayó muerto. El juicio vino de inmediato. Cuando el rey Usías entró al altar con el incensario, que no le tocaba a él porque era rey, no era sacerdote, el juicio vino de inmediato, le brotó lepra y murió leproso. El juicio vino en el acto. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, el juicio fue inmediato, cayeron muertos. Cuando el rey Herodes arrengó al pueblo y decía en voz de Dios y no de hombre, no le dio gloria a Dios y vino un ángel y lo mató. El juicio fue en el acto. El juicio fue inmediato. Aarón hizo un becerro de oro. Metió la apostasía en la iglesia. Aarón hizo que la iglesia adorara al diablo. Porque la Biblia dice que quien le sacrifica a los ídolos, a los demonios se los sacrifica. Aarón metió el satanismo a la congregación, metió la apostasía, pero sobre Aarón no vino el juicio. Él siguió ministrando en el altar, él siguió ejerciendo el sacerdocio, él siguió ejerciendo el ministerio, porque tenía puesta las ropas sacerdotales. Por eso la lepra también solo le cayó a María y no le cayó a Aarón, porque tenía las vestiduras sacerdotales. Pero dice en Números 20:28 que el día que Aarón subió al monte Hor, Moisés le quitó las vestiduras y cayó muerto a los pies de Moisés, porque el juicio ya. Que estos falsos profetas y estos falsos apóstoles ministran en el altar, aunque veas que enriquecen, que prosperan, que sus iglesias crecen, que sus iglesias se multiplican, aunque no los veas que caen muertos en el altar, pero quiero que sepas que el juicio ya fue establecido. Santo. Porque a Dios
desnudo y desventurado. Y había una iglesia pobre que el Señor le decía, pero tú eres rico. Y no estamos predicando pobreza, sino que yo quiero que usted sea rico. Yo creo que el anhelo de Dios es que seamos enriquecidos en todo, como decía Juan. Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Aleluya. En todo. Pero saber que la mayor riqueza que nosotros podemos tener no es la material, sino la espiritual. Amén. Por eso Jesús decía, hacer tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Oh, gloria a Dios que usted tenga una casa, 2 casas, 3 casas. Bendito, esa es bendición de Dios. Gloria a Dios que usted tenga el carro del año, tenga 2, 3, 4 carros. Gloria a Dios, porque eso es bendición de Dios. Eso se lo dio Dios. Gloria a Dios. Pero sabemos que no tenemos apego a esas cosas, porque cuando Cristo venga y nos lleve todas esas cosas se quedan. Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras vivamos en esta tierra vamos a vivir bien, cómodamente, a tener lo mejor, el mejor vestido, el mejor calzado. Pero seamos equilibrados y cristocéntricos. Santo No Dios. nos podemos desviar a la derecha ni a la izquierda. Si es bien que predicamos contra el legalismo y la religiosidad, porque el legalismo y la religiosidad, el fanatismo no le han traído sino daño a la iglesia. Pero tampoco podemos aceptar el libertinaje y la apostasía, Santo Dios. sino cristocéntrico. Amén. Hay que guardar un equilibrio. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a predicar el mensaje. Aleluya. Aleluya. Ahora esto fue apenas la introducción. Gloria. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Dios, usted sabía que ahora ya no hay un papa, que ahora tenemos 2 papas. ¿Verdad? Porque a Benedicto XVI no lo degradaron a cardenal. Benedicto XVI sigue siendo papa, si usted no lo sabía. Y está Francisco I, o sea que ahora hay 2 papas. Eso Benedicto la bestia le dio su trono y su autoridad a Francisco. Alaba a Dios el vivo. El dragón, Benedicto XVI le dio su poder y su trono y gran autoridad a Francisco. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. O sea, primero fue el anticristo, ahora está hablando de la otra bestia, que tenía 2 cuernos, semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón, o sea, el falso profeta.
Son dos bestias, el anticristo y el falso profeta, el Papa del Vaticano. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dejémoslo hasta ahí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y Juan obviamente está hablando en un sentido simbólico, ¿verdad? El mar simboliza a muchedumbres de pueblos, el mar simboliza a muchedumbres de naciones. ¿De dónde se levanta el imperio del anticristo? De muchas naciones, de muchos pueblos, de muchos reinos. Al principio les estaba hablando acerca de la masonería, de los Freemasons, que están regados por toda la tierra, que reúne a los grandes industriales, a los grandes empresarios. En ningún país, nadie, ningún candidato llega a ser presidente si no es masón. Si por lo menos no es masón grado 32, nunca va a ser presidente de ningún país de la tierra. Ninguno es papa si no es masón por lo menos grado 33 o 32. Si no, no llega a ese trono. ¿Entiendes? ¿Por qué a algunos candidatos han asesinado? Si no es masón, te liquidan, te limpian el pico. Ninguna compañía de las grandes multinacionales de la tierra, si no pertenece a la organización de los masones o Freemasons, la acaban, la quiebran, la destruyen. No puede surgir, no puede progresar. Bendito sea el Señor. El misterio de la iniquidad. La plataforma del gobierno del anticristo, lo que va a reunir a toda la nación para hacer el gobierno del anticristo. Así como nosotros estamos esperando a nuestro rey, ellos también están esperando a su rey. Así como nosotros vamos a establecer el gobierno justo del Mesías aquí en la tierra, ellos van a establecer el gobierno del anticristo aquí en la tierra. Por eso Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Las aguas del mar simbolizan pueblos, las aguas del mar simbolizan naciones, las aguas del mar simbolizan reinos. En todos los países del mundo vienen trabajando los masones, Illuminatis, el Priorato de Sion, los Rosacruces, los Caballeros Templarios, todas las órdenes que pertenecen a la masonería, a la Freemason. Trabajando en pos de qué? Del gobierno del anticristo. Ellos ven, ustedes se han visto, utilizan el símbolo del compás y la escuadra y la letra G. Ese es el símbolo con que significan los masones. Mason en inglés significa albañil, constructor. Por eso ellos llaman a su divinidad, abajo y al macho cabrío lo llaman al gran arquitecto, creador del universo. No crea que ellos se están refiriendo al Dios nuestro. Cuando ellos pusieron en el billete de $1, In God We Trust, no se estaban refiriendo al Dios que tú y yo adoramos. Cuando ellos pusieron en el billete de $1, In God We Trust, se estaban refiriendo a su Dios, el Baphomet. Por eso tienen la pirámide con el ojo de Horus. Por eso hay tantos símbolos de la masonería en el billete de $1. Les estaba hablando de las 13 hileras que forman la pirámide, de las 13 flechas que tiene el águila, de las 13 hojas de laurel, de las 13 estrellas que están encima del águila. Porque todo de dónde surge el imperio del anticristo, de la masonería. De todos los ricos, poderosos, industriales de la tierra, los dueños de las grandes multinacionales. Casi todos los símbolos que utilizan son símbolos masónicos, son símbolos satánicos, pero de eso no vamos a hablar ahora. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, ¿usted sabe qué significa el número 7 en la Biblia? ¿Quiénes se acuerdan de qué significa el número 7? Juramento, pacto, número perfecto. Las 7 cabezas de la bestia significan plenitud de la sabiduría diabólica. La Biblia dice que él es aún más sabio que Daniel.
Santiago dice que la sabiduría de este mundo es animal, diabólica. Las 7 cabezas simbolizan la plenitud, el pacto, juramento satánico. Son 7 montes, 7 colinas sobre las cuales fue establecida la ciudad de Roma. ¿Usted sabe dónde queda el Vaticano? ¿Cuántos saben dónde queda el Vaticano? No he ido. Qué casualidad, ¿verdad? No he ido allá. Alaba lo que él dice. Gloria a Dios. Y 10 cuernos, los 10 cuernos significan 10 reinos. Lo mismo en Daniel capítulo 2 habla de la estatua de Nabucodonosor, de los pies, de los 10 dedos de los pies, los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 que habla de las 4 bestias. Los 10 dedos de los pies de la estatua son los mismos 10 cuernos de Apocalipsis. Son los 10 reinos, porque eso yo creo que ya ustedes lo han escuchado muchas veces, que cuando formaron la Comunidad Económica Europea o los Estados Unidos de Europa, lo fundaron 10 países. Con 10 países comenzaron la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea o los Estados Unidos de Europa, como lo quiera llamar. Los 10 reinos de los cuales va a surgir el imperio del anticristo. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, Juan lo compara con bestia. El leopardo, ¿qué particularidad tiene? Que desgarra, que destruye, que devora. El oso, ¿qué particularidad tiene? Que desgarra, que destruye, que devora. El león, la boca del león, ¿qué particularidad tiene? Que desgarra, que devora, que destruye. Esto es lo que viene a hacer el imperio del anticristo, a devorar, a destruir. Esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana por tantos siglos y siglos. Devorar, destruir. Este es el misterio de la iniquidad. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Toda la autoridad se la dieron a Francisco. Bendito sea el Señor, alaba lo que él vive. Y una de sus cabezas como herida de muerte. A Juan Pablo II le hicieron un atentado. Si el atentado que le hicieron a Juan Pablo II se lo hacen a otra persona, se muere. Porque el disparo que le dieron fue un disparo mortal para la edad que él tenía en ese entonces. Cuando le hicieron el disparo, cualquier ser humano común y corriente se muere. Pero fue sanado. Bendito sea el Señor, se cumple la profecía, ¿verdad? La bestia en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, ¿sabe cuánta gente ya lo declararon santo? De San Juan Pablo II. Ya en el mundo han puesto calles con su nombre. Salió en todas las revistas del mundo. Que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad al Papa, a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a dejar la enseñanza hasta aquí para continuar el día de mañana, para que usted tenga ganas de venir mañana. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar el misterio del 666. El día de mañana vamos a estar viendo el misterio del número 666 y el capítulo 17 de Apocalipsis. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres grande, poderoso. Tú eres bendito, soberano, eres nuestro Dios. Grande para salvar, grande en toda justicia, en toda verdad. Bendice a este pueblo. Ayúdanos a seguir llevando esta palabra, Señor, esta enseñanza que
Dios les bendiga más y más.